De nuevo, un cordial saludo a todos. En el vídeo de hoy nos situamos en el tema de los lípidos y para ello nos vamos a ir a nuestro archivo de PDF y en la página 748 vamos a repasar los ejercicios de selectividad de los últimos años más frecuentes y más relevantes a la hora de repasar el tema de los lípidos que acabamos ya de explicar en los vídeos anteriores. En el primer ejercicio tenemos en junio del año 2000 el siguiente texto. Los lípidos constituyen un grupo de biomoléculas estructural y funcionalmente muy heterogéneo. El apartado A describa la estructura general de dos tipos diferentes de lípidos. Y en segundo lugar indique 4 funciones que desempeñan los lípidos en el organismo. Empecemos, por ejemplo, con un lípido, un gran grupo de lípidos que se llaman los lípidos saponificables, ¿no? Entre los cuales podemos recordar que son los acilglicéridos, los fosfoglicéridos, las ceras y los esfingolípidos. Y dentro de estos dos tipos podríamos hablar de los lípidos saponificables, los que presentan ácidos grasos en su interior. Y luego veremos un segundo grupo de lípidos que son los llamados insaponificables, que no presentan el segundo grupo. El segundo grupo no presenta estos ácidos grasos en su composición. Respecto a los que tengan la estructura o el grupo de los saponificables, pues habría que recordar que todos son saponificables, se presentan ácidos grasos en su composición interna previamente esterificados con algún alcohol. Un ejemplo de lípido saponificable podrían ser los acilglicéridos, entre los que destaca el más importante los triglicéridos. Sería la combinación, la esterificación realmente de un alcohol, el propanotriol, que tiene 3 carbonos con 3 grupos alcohólicos cada uno en su carbono. Y ese propanotriol, que también se llama glicerina o glicerol, se va a unir a 3 ácidos grasos mediante ese enlace típico que se llama enlace éster, ¿no? Básicamente un triacilglicérido sería el que está unido 3 ácidos grasos por enlace éster a una glicerina y que en principio sería un ejemplo de lípido saponificable. El segundo gran grupo de lípidos que se clasifican generalmente en los libros de texto de nuestra asignatura son los lípidos no saponificables y entre ellos podríamos citar, aparte de los esteroles, los terpenoides, pero nos vamos a centrar, por ejemplo, en los más frecuentes, que son los esteroides y que se pueden considerar como largas cadenas hidrocarbonadas de carácter cíclico, donde predomina un anillo que se llama esterano o ciclopentano perhidrofenantreno y que en donde generalmente hay que recordar que este esterano son 3 anillos hexagonales llamados A, B, C y un anillo pentagonal unidos entre ellos, y que al final ese conjunto de anillos de 4 ciclos pues se llama esterano. Entre ellos destaca, por ejemplo, el colesterol con funciones muy importantes. En el apartado B cité 4 funciones que desempeñan los lípidos, pues retomando los triacilglicéridos o triglicéridos. Una de las funciones más importantes de los triglicéridos es la función energética. Constituye la reserva energética no solamente del mundo animal, sino del mundo vegetal, y se encuentran en los tejidos adiposos de los animales y también en los aceites, sobre todo en las semillas de muchos vegetales como el aceite de oliva o el aceite de girasol, que constituyen la reserva energética de ambos seres vivos. Una segunda función podría ser precisamente la que hemos hablado del colesterol, una función claramente estructural, donde el colesterol se asocia a las bicapas lipídicas de las membranas celulares del mundo animal, no así del mundo vegetal, y aumenta la cohesividad de los fosfolípidos, intentando que no se disuelvan, que no se rompan estas membranas, que al no presentar una cubierta rígida como los vegetales de celulosa son fácilmente más fáciles de disolver por golpes mecánicos o sobre todo por cambios osmóticos.
La tercera función, precisamente podríamos hablar de los fosfolípidos, que realmente tienen también una función estructural y que ya hemos comentado que son la de formar las bicapas lipídicas, no solamente de la membrana celular, sino cualquier membrana que presente las células, como los orgánulos membranosos que se van a estudiar en citología, entre los que destacan, por ejemplo, membrana de retículo endoplasmático, rugoso y liso, también el aparato de Golgi o las membranas propias de las mitocondrias y de los cloroplastos. Estas membranas son básicamente fosfolípidos y se puede decir que el 50% de esas membranas son de naturaleza fosfolipídica y por tanto estructural. Una tercera función podría ser muchas hormonas de naturaleza esteroidea, muy parecidas a la estructura del colesterol, y entre las funciones en que desempeñan las hormonas serán siempre fisiológicas, ¿no? Básicamente podemos recordar las hormonas sexuales, masculinas y femeninas, que serían una función donde están presentes en los vertebrados superiores y su función fundamental es la formación de gametos masculinos y femeninos y también un poco la diferenciación morfogenética de los géneros masculinos y femeninos. Y una cuarta función podría ser también la fisiológica de algunas vitaminas lipídicas, entre las que destaca, por ejemplo, la vitamina D, un lípido esteroide muy parecido al colesterol y que en este caso podríamos decir que su función vitamínica es la de facilitar la entrada de calcio en el aparato digestivo de los vertebrados superiores, ese calcio que va a ser necesario no solamente en la contracción muscular, sino también en la formación de los huesos de estos vertebrados. Así que las funciones suelen ser energéticas, en el ejemplo de los triglicéridos, estructurales, por ejemplo, en el caso del colesterol y fosfolípidos, y también fisiológicas, en el caso de las hormonas sexuales o también de las vitaminas como la D, que hemos dicho, parecida al colesterol. En septiembre del año 2000 nos vuelven un poco a hacer preguntas sobre los triacilglicéridos, también llamadas grasas o grasas neutras, y que son utilizados en la alimentación humana. Bien, pues quizá podamos ver algún punto diferente a la hora de las preguntas que nos van a hacer. El apartado A dice que explique su composición química. Bien, pues la palabra triacilglicéridos hace referencia a que tiene 3 grupos acilos o ácidos grasos, esas largas cadenas hidrocarbonadas terminadas en un grupo ácido o carboxílico, COOH, y estos 3 ácidos grasos se van a unir químicamente mediante este enlace ester a ese alcohol que tenemos que recordar que viene en la segunda palabra de los triacilglicéridos, la glicerina o glicerol, que ya hemos químicamente descrito como un propanotriol, una molécula de 3 carbonos, que en cada uno de sus carbonos tiene un grupo olo o alcohólico, y son estos grupos alcohólicos los que se van a esterificar con la parte ácida de los ácidos grasos. Hay que recordar un poco la formulación química donde un ácido graso y un grupo alcohólico va a formar un enlace éster. Recordemos que tiene la simbología de C, doble enlace oxígeno, guión oxígeno, y decía que va a formar el ácido graso más alcohol, un enlace éster más la liberación de una molécula de agua. Básicamente sería representar esas moléculas químicamente, aparte de escribirlas como yo los estoy contando de forma verbal. El apartado B nos pregunta, explique la diferencia desde el punto de vista químico entre los aceites, grasas líquidas a temperatura ambiente, y los sebos, grasas sólidas, a temperatura ambiente. Pues desde el punto de vista químico, los aceites, que ya nos dicen que son grasas líquidas, son básicamente componentes, seguramente los aceites más que seguros son triacilglicéridos, donde abundan los ácidos grasos llamados insaturados. Hay que recordar que un ácido graso insaturado es aquel que presenta al menos un enlace doble entre sus carbonos, entre sus numerosos carbonos que están presentes, ya os digo,
en los ácidos grasos. Bien, estos insaturaciones o dobles enlaces hacen que la linealidad de la molécula no sea completamente rectilínea y por tanto los enlaces o fuerzas de Van der Waals entre triglicéridos próximos no son muy numerosos. Por ello, cuando la temperatura ambiente es normalmente de unos 20 grados, lo que se llama temperatura ambiente, pues simplemente esos 20 grados ambientales son suficientes para romper los escasos y débiles fuerzas de Van der Waals y hacen que se separen lo que se llama estado líquido de los lípidos. Por el contrario, si nos fijamos en las grasas del mundo animal, son grasas que tienen lógicamente una estructura más sólida, se llaman sebos, aunque también hay que entender que se suelen fundir a temperaturas superiores a los 20 grados, por lo general los 50-60 grados. Se dice que los puntos de fusión de estas grasas sólidas son mayores que las de los aceites vegetales y la razón está en que los ácidos grasos de estos triglicéridos son ácidos grasos saturados. Si recordamos, los ácidos grasos saturados son cadenas muy largas y lineales que facilitan que se asocien ácidos grasos de cadenas o de triglicéridos vecinos gracias a las numerosas fuerzas de Van der Waals. Esas cadenas muy lineales facilitan la formación de numerosas fuerzas de Van der Waals y por ello las temperaturas tienen que ser superiores a los 20 grados, quizá 50-60 grados, para que consigamos fundir, por ejemplo, una mantequilla que tenemos en cualquier fuego de la cocina. Apartado C. Explica en qué consiste la saponificación. La palabra saponificación consiste en la formación de jabones, ¿no? Y este proceso consiste en el tratamiento de un triglicérido o en generar un lípido saponificable que tenga por tanto enlaces ester. Decía que se trata con una sustancia cáustica llamada sosa cáustica o potasa, NaOH o KOH químicamente, pues tratarla con el lípido saponificable, con un triglicérido por ejemplo, y en calor va a conseguir producir la rotura de ese enlace ester que presenta el lípido saponificable. El producto de la saponificación es la formación de jabones. La palabra sapo precisamente es una palabra latina que significa jabón y el término saponificación es literalmente el proceso de formación de esos jabones, ¿no? Hay que entender que un jabón es una sal orgánica de un ácido graso que tiene como cationes positivos los iones sodio o potasio, sodio más o potasio más, según se hayan tratado con sosa o potasa en su momento, ¿no? Luego se ha producido la liberación, pero se ha conseguido también en esa saponificación, aparte de formar jabones, la liberación del alcohol que en su momento se había introducido para formar el lípido saponificable, ¿no? Por ejemplo, en una saponificación de un triglicérido se van a formar 3 ácidos grasos y la glicerina, que era el alcohol, que era el punto de partida antes de esterificarse esos triglicéridos. Mencione 2 grupos de lípidos insaponificables, ¿no? Si nos hablan de 2 grupos de lípidos, quizá podríamos decir 3, pero vamos a recordar los más importantes, los llamados isoprenoides o terpenoides. Los isoprenoides son los derivados del isopreno, lo que hemos visto que es el 2-metil-1,3-butadieno, sería el grupo de los isoprenoides o terpenos. Recordad que un terpeno es la unión de 2 isoprenos. Y por otro lado hay un segundo gran grupo de lípidos que no presentan enlaces ester, llamados insaponificables, que no forman jabones, que serían el grupo de los esteroides o parecidos al anillo de esterol, entre los cuales ya hemos comentado que el colesterol quizás sea el más, digamos, abundante en el mundo de las células animales. Como nos hablan de 2 grupos, quizá no sea necesario hacer ningún ejemplo de cada uno de ellos. En septiembre del año 2002 nos pregunta:
Relacionados con los lípidos, apartado A, explique qué es un lípido saponificable. Como vemos, estas preguntitas suelen repetirse, no lo vamos a repetir, que estaba en el apartado B anterior, y pasamos al apartado B. Explique la composición química de un fosfoglicérido o un fosfolípido, ¿no? Pues se puede sencillamente describir sin ninguna fórmula química, aunque conviene que nos apoyemos de las fórmulas químicas que vamos un poco a comentar ahora verbalmente, ¿no? Un fosfoglicérido en realidad se parece mucho a un triglicérido. Sería por tanto una glicerina que tiene esterificada en el carbono 1 y en el carbono 2 tiene dos enlaces ester uniéndose por tanto a dos ácidos grasos. Pero en el tercer carbono de la glicerina, de ese propanotriol, tiene un grupo alcohólico que no se va a esterificar a un tercer ácido graso, y de esa forma no se formaría un triglicérido, sino que ese grupo alcohólico se va a unir químicamente a un ácido fosfórico. Por eso se llama fosfoglicéridos o la unión de glicéridos, glicerinas con ácido fosfórico. Recordamos que es un ácido ortofosfórico o H3PO4. Bien, el enlace entre un ácido fosfórico y un OH de una glicerina se llama enlace fosfoester, y esa unión va a permitir unir el ácido fosfórico al diglicérido. Pero a su vez este ácido fosfórico aún presenta un grupo ácido OH que se puede también a su vez fosfoesterificar a otro grupo alcohólico para terminar de formar los fosfoglicéridos. Generalmente ese alcohol que está siendo unido por segunda vez el ácido fosfórico se suele decir que es un alcohol nitrogenado porque lleva el grupo alcohólico y también tiene un grupo de nitrógenos en su composición química que suele ser de carácter polar. El alcohol nitrogenado más frecuente en nuestras células animales y vegetales es la colina, un grupo que es un CH2CH2. En el primer CH2 hay un grupo alcohólico que es el que se va a fosfoesterificar al ácido fosfórico, y luego después de estos dos CH2 viene un grupo nitrogenado, un nitrógeno cuaternario que tiene tres grupos metilos. Ese nitrógeno tiene una carga positiva neta y esa le da una polaridad enorme a ese fosfolípido o, estrictamente hablando, fosfoglicéridos. Cite la función biológica más importante de los fosfolípidos, indique su disposición en la célula. Pues recordar que la función más importante de los fosfolípidos es formar bicapas lipídicas que se van a encontrar en todas las membranas celulares, no solamente animales, sino vegetales, incluso de las bacterias, de las procariotas, ¿no? Generalmente las células presentan diferentes tipos de membrana, pero destaca la membrana plasmática, la membrana más externa llamada celular, donde prácticamente su 50% del peso de las membranas plasmáticas son fosfolípidos que hemos explicado en el apartado anterior. El otro 50% son las proteínas que determinan la funcionalidad de las membranas, ¿no? Recordemos que aparte de la membrana celular, pues también hay membranas citoplasmáticas en los orgánulos, mitocondrias, cloroplastos, retículos endoplasmáticos o aparato de Golgi, aunque bien es cierto que algunos orgánulos se llaman amembranales, no presentan estas membranas y se encuentran dispersos en el citoplasma, como es el caso de los ribosomas, ¿no? La disposición en la célula, pues ya os digo que es muy variable, en citoplasma celular y en su periferia, pero siempre la función más importante es la de estructural, de formar esas bicapas lipídicas que tienen una orientación muy concreta, con los grupos polares hacia las zonas del citoplasma o líquido extracelular y sus cadenas apolares de los ácidos grasos muy insolubles en agua, dispuestas hacia el interior y uniéndose mediante fuerzas de Van der Waals entre ellas. El modelo del año 2006 nos pregunta, referente a los lípidos, apartado A, si se ponen en proporciones adecuadas grasas, triacilglicéridos, agua y una base, la sosa y la potasa, explique la reacción que tendría lugar, cite su nombre e indique el producto que se obtendría.
Bien, pues el tratar de un triacilglicérido o en general un lípido saponificable con una base en caliente, quizá es importante que subamos la temperatura en torno a los 70-80 grados, pues se va a producir una reacción que ya hemos hablado, que se llama la de saponificación. La reacción que tendría lugar se llama la saponificación y realmente lo que se van a formar es los 3 jabones presentes en los 3 ácidos grasos esterificados a la glicerina. 3 jabones serían jabones orgánicos de sodio o de potasio, según los álcalis que se hayan tratado, y también como subproducto se formaría el glicerina o el glicerol, que se libera cuando se rompa el enlace éster, ¿no? Indica el producto que se obtendría, ya os digo que son los 3 jabones y la glicerina. La reacción sería de saponificación y el nombre, pues, de los productos es lo que os he comentado. El apartado B explique cómo se formaría un triglicérido. Pues la reacción de un triglicérido se llama la triesterificación del alcohol correspondiente, que tenemos que visualizar en la palabra que nos ponen del lípido. El alcohol sería la glicerina o glicerol, el propanotriol, recordar un compuesto de 3 carbonos con 3 grupos alcohólicos u ol, y la palabra triacil significa 3 ácidos grasos. Pues bien, para conseguir un triacilglicérido se necesitan la esterificación mediante reacciones químicas enzimáticas. Esto lo hacen las células tanto animales como vegetales. Se produce la unión química de los 3 ácidos grasos con los grupos alcohólicos de la glicerina y se forman o bien grasas sólidas animales o bien aceites vegetales, que son la reserva energética del mundo animal y vegetal. Cite 3 tipos de lípidos e indica una función para cada uno de ellos. Bueno, pues los 3 lípidos que hemos visto podían ser los triacilglicéridos, los fosfolípidos que ya hemos comentado, y los lípidos insaponificables como los esteroles, entre los cuales ya hemos comentado el colesterol, su función estructural. Básicamente triglicéridos energéticos, fosfolípidos estructurales y el colesterol de función también estructural, puesto que cohesiona las bicapas lipídicas de células animales. Junio 2006. Los lípidos son componentes esenciales de las membranas celulares, ¿no? Apartado A, indique 2 lípidos que se encuentren entre ellas. Pues hemos comentado que los fosfolípidos constituyen el 50% de las membranas celulares y hay que saber que el otro segundo tipo de lípido solo se presenta en las membranas celulares animales y hemos hablado que es el colesterol. El colesterol se sitúa por su carácter apolar entre las largas cadenas apolares de las colas de los fosfolípidos y que mediante fuerzas de Van der Waals entre el colesterol y esas cadenas de ácidos grasos se forman unas membranas algo más cohesionadas que las membranas que no presenten colesterol. Puesto que las células animales no están protegidas por esa pared celular celulósica en el mundo vegetal, necesitan el colesterol para su mayor cohesión y por tanto son absolutamente necesarias su presencia en el mundo de las células animales. Apartado B, indique cuál es la polaridad de estas moléculas, nos están hablando de los fosfolípidos, y explique su repercusión en la formación de la membrana. Hay que recordar que los fosfolípidos son anfipáticos. Hay un término muy importante que hay que saber describir. Una molécula anfipática es la que presenta dentro de ella unas zonas apolares completamente insolubles en agua y unas zonas polares o perfectamente solubles en agua. Bien, las partes apolares del fosfolípido son lo que hemos llamado las colas de las largas cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos y también el esqueleto de 3 carbonos de la glicerina, que también es completamente apolar.
Por el contrario, en la otra parte, en el extremo opuesto, se encuentra lo que se llama la cola, la cabeza polar del fosfolípido, y que está constituido por lo que hemos visto en la molécula del ácido fosfórico y el alcohol nitrogenado, como podía ser la colina. Esas zonas son cargas netas positivas y con zonas parcialmente negativas en torno a los oxígenos del ácido fosfórico, y esa presencia de polaridad eléctrica hace que tenga esas zonas con cargas parciales positivas y negativas, a diferencia de las colas de los ácidos grasos, que son absolutamente apolares y por tanto insolubles en agua. La repercusión es que esas moléculas anfipáticas tienden a formar bicapas lipídicas con una orientación muy característica, con sus cabezas hacia las zonas citoplasmáticas y del líquido extracelular, y las colas apolares hacia su interior. Y se forman dos membranas, lo que se llama la bicapa lipídica, que realmente presenta una cierta capacidad que hemos visto de ser insoluble a sustancias polares que no pueden pasar a través de ella si son de gran peso molecular. Los apartados C dicen: los lípidos de membrana pueden asociarse a otras biomoléculas. Indique a cuáles y señala su localización en la membrana. Bien, pues hemos visto que los lípidos de membrana son en un 50% fosfolípidos y el otro 50% suelen ser proteínas. Proteínas integrales si se encuentran en las dos bicapas, proteínas externas si se encuentran hacia el lado exterior de la membrana, o proteínas intrínsecas si se encuentran hacia el lado citoplasmático. Según la naturaleza de estas proteínas, pues las membranas celulares realmente adquieren su funcionalidad. Las células son muy diferentes, entre otras cosas porque sus membranas permiten o no la entrada de moléculas por la presencia o no de ciertas proteínas, ¿no? Así que la estructura de una membrana lo dan los fosfolípidos, y la funcionalidad de las membranas lo presentan las proteínas, muy diferentes entre las membranas que conocemos. Hay membranas, recordemos, celulares, mitocondriales, cloroplásticas o plásticas simplemente, los orgánulos membranosos del retículo endoplasmático. Cada uno tiene sus propias proteínas que le dan la función al orgánulo citoplasmático. En septiembre del año 2007 nos preguntan: ¿todos los seres vivos presentan lípidos en su composición? Eso es una afirmación. Es cierto que todos los seres vivos presentan lípidos, obviamente en sus membranas por lo menos, ¿no? ¿Qué es un lípido realmente? Según su estructura molecular, cite los tipos de lípidos y explique las diferencias entre ellos. Pues los lípidos, importante recordar que son cadenas hidrocarbonadas más o menos largas, que suelen llevar grupos asociados, pero que esas cadenas de carbono e hidrógeno hidrocarbonadas son básicamente de carácter apolar o hidrofóbico, y por tanto completamente insolubles en agua, a no ser que lleven otras estructuras que le den un carácter anfipático, ¿no? Así que un lípido se puede considerar una sustancia untuosa al tacto, insoluble generalmente al agua, y que suelen presentar, por el contrario, una cierta solubilidad en disolventes orgánicos o apolares, como por ejemplo el cloroformo, el benceno, o, sin ir más lejos, los derivados del petróleo, que son moléculas líquidas de carácter apolar. Los tipos de lípidos básicamente se diferencian en la presencia o no de ácidos grasos en su composición interna. A los lípidos que sí contienen ácidos grasos en su composición se llaman lípidos saponificables, que pueden formar jabones cuando se traten con sosas, y otros segundo tipos de lípidos son los que no presentan los lípidos, estos ácidos grasos en su composición, y se llaman lípidos insaponificables. Las diferencias entre ellos es que unos forman jabones y otros no forman jabones cuando se tratan con álcalis en caliente. El apartado B nos dice: indica a qué tipo de lípido de los respondidos en el apartado anterior pertenecen los fosfolípidos y describa su composición química. Ya hemos visto que es un fosfolípido y hemos visto que se encuadran en la clasificación de lípidos
saponificables. Y por último, el apartado C, ¿por qué los fosfolípidos son moléculas anfipáticas? También ha sido respondida previamente. Como vemos, se repiten en diferentes años las mismas preguntas, muchos relacionados con los fosfolípidos, también con los triglicéridos y los lípidos no saponificables. Pero en este caso, un fosfolípido es anfipático, puesto que representan una parte completamente apolar, las colas de los ácidos grasos y el esqueleto de la glicerina, y otra parte completamente polar. Y hemos visto que es el ácido fosfórico y el alcohol nitrogenado como la colina. En el junio de 2009 nos preguntan: las grasas son moléculas orgánicas presentes en todos los seres vivos con una gran heterogeneidad de funciones. En el apartado A nos pregunta: indique la composición química de un triacilglicérido de origen vegetal y explique su formación. Bien, pues triacilglicérido lo hemos visto, que son de tipo animal, son los cebos, pero ahora nos preguntan uno de origen vegetal. Pues quizá el más conocido es el que se presenta mucho en nuestro país, que son el aceite de oliva. El aceite de oliva en realidad es una glicerina, el glicerol, que está unido, está triesterificado a 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos son predominantemente ácidos grasos insaturados y predomina el ácido graso oleico, el ácido oleico, que es un ácido graso insaturado que, al ser insaturado, presenta ese carácter de escasez de fuerzas de Van der Waals, en su composición, que le da un punto de fusión muy bajo y un carácter líquido. La formación pues no es nada más que gracias a las enzimas que presenta el vegetal, pues se consigue unir químicamente la parte ácida de los ácidos grasos con la parte alcohólica de la glicerina, formando la esterificación de ellos, la triesterificación y la liberación de 3 moléculas de agua, una por cada enlace ester formado previamente. El apartado B, la obtención del jabón, se basa en la reacción en la que intervienen algunos lípidos. Explique esta reacción, indique cómo se denomina, justifique si el aceite de oliva empleado en la cocina podría utilizarse en la obtención de jabón. Ya hemos comentado un poquito básicamente cuál es la reacción de formación de jabones, se llama saponificación, y hay que tratar este lípido saponificable, que puede ser una cera, puede ser un fosfolípido o seguramente será un triglicérido, con esos álcalis en caliente, ¿no? La reacción se denomina saponificación y básicamente nos piden si justifiquemos que el aceite de oliva, que es un triacilglicérido empleado en la cocina como uso culinario para muchos alimentos y platos, podría utilizarse en la obtención de jabón. Bueno, de hecho, hasta los jabones industriales, que no se fabricaron hasta finales del siglo pasado, pues los jabones naturales se fabricaban cuando el aceite de oliva, que ha sido un producto que se ha siempre obtenido incluso antes de los romanos. Durante siglos el aceite de oliva, que ya había sido empleado varias veces, antes de tirarlo pues se podía utilizar tratando con sosa en caliente estos aceites sucios y formar jabones de uso completamente viable para la limpieza personal y la limpieza de ropas o telas. Junio 2010, la fase específica nos pregunta con relación a los lípidos. Nombre un tipo de lípido con función estructural, indique su localización celular. Al decir nombrar solamente tenemos que decir una palabra, y si nos pide estructural podría ser los fosfolípidos. La localización ya hemos visto que es las membranas celulares o de los órganos citoplasmáticos. Nombre un lípido con función hormonal. Nombrar significa simplemente citarlos, y quizá el lípido con función hormonal más conocido sería el estradiol, la hormona femenina,
o bien la testosterona, la hormona masculina, destinadas ambas a la gametogénesis, la formación de gametos de estos dos géneros. No solamente en el mundo animal, sino también en la vegetal, también estas hormonas tienen el papel de formar los gametos masculinos, espermatozoides y óvulos en el mundo femenino. Escriba la glándula hormonal que los segrega. En el caso de los vertebrados superiores hay que saber que, por ejemplo, si estamos hablando de la hormona masculina, sería la glándula el testículo, o los testículos de los individuos masculinos de cualquier vertebrado. Y en el caso del mundo femenino, si hemos hablado de la hormona estradiol femenina, serían los ovarios, las glándulas endocrinas que producen grandes cantidades de estradiol u hormona femenina. El apartado C. Nombre un ejemplo de lípido con función energética o de reserva. Indique su localización en un ser vivo. Lo hemos comentado que el triglicérido más frecuente como reserva energética tanto en el mundo animal como vegetal pues son los triglicéridos. Tienen unas 9 kilocalorías por gramo de triglicérido, y en el mundo animal los triglicéridos se sitúan en el tejido adiposo de estos animales. En algunos tejido adiposo es muy desarrollado, como en los animales de climas fríos. Estamos hablando de los osos polares, de los pingüinos e incluso de las ballenas que habitan aguas frías y que tienen un doble papel, que no solamente es energético, sino también un poco papel fisiológico, porque estos tejidos adiposos muy gruesos, aparte de almacenar grandes cantidades de reserva, tienen una función aislante, de aislante térmico frente al frío del medio ambiente en que se sitúan, ¿no? La localización es el tejido adiposo, pero si queremos hablar del mundo vegetal, pues suelen estar presentes en las semillas aceitosas, como la aceituna, en el caso de aceite de oliva, o las pipas de girasol que dan el aceite de girasol, ¿no? También hay muchos aceites, como el aceite de coco, y cualquier fruto seco, como una nuez, también tiene sus aceites, aunque no suelen ser utilizados para producción de aceites en gran escala. En el apartado D, nombre un ejemplo de lípido con función vitamínica. Pues volvemos a la vitamina D, esa vitamina similar al colesterol, que realmente su función es la de permitir la absorción de calcio en nuestro intestino delgado. Indique un proceso biológico en el que intervenga, precisamente en la absorción de calcio intestinal. Junio 2011, describa con referencia a los lípidos, apartado A, describa brevemente cuáles son las propiedades químicas de los ácidos grasos. Aquí no nos dicen qué propiedades, cuántas tenemos que citar, pero podríamos citar por lo menos 2 o 3 que son muy claras, ¿no? Los ácidos grasos, recordemos que son largas cadenas hidrocarbonadas de carbono e hidrógeno, completamente apolares, pero que terminan siempre en un grupo carboxílico, en un grupo ácido llamado COOH, que le da ese carácter ácido al ácido graso. Bien, pues quizá la primera propiedad es que presentan carácter ácido, debido a su grupo carboxílico. La segunda propiedad pues se debe precisamente a que esas dos zonas son anfipáticas, es decir, la cabeza polar del ácido graso por el ácido carboxílico es polar, presenta zonas de densidad electrónica negativa en torno a los oxígenos y de densidad electrónica positiva en torno a los carbonos, pero la larga cadena hidrocarbonada de carbonos e hidrógenos son completamente apolares y eso es lo que da su carácter anfipático. Pero recordar que los ácidos grasos pueden ser de dos tipos. Desde el punto de vista químico pueden ser saturados si solo presentan enlaces simples o insaturados si presentan en sus largas cadenas al menos un enlace doble. Con que tengan un enlace doble ya se clasifican como ácidos grasos insaturados. Pues bien, como propiedad química asociada a esa insaturación o saturación, recordad que son los puntos de fusión. Los insaturados, que se suelen llamar a veces aceites vegetales de origen vegetal, pues tienen puntos de fusión bajos y eso hace que a 20 grados estén licuados y sean líquidos.
Por el contrario, los ácidos grasos saturados, que también se llaman animales, pues presentan muchas fuerzas de Van der Waals y por tanto sus puntos de fusión son más altos, y en estado de temperatura ambiente de unos 20 grados pues suelen estar sólidos o por lo menos semisólidos, y se necesitan temperaturas algo superiores a 50 grados para fusionarlos, para licuarlos. Esas quizás serían las propiedades más importantes de los ácidos grasos. Quizás si queremos hablar de una propiedad química adicional, casi ya biológica, es que las largas cadenas hidrocarbonadas son combustibles, se pueden quemar, pueden generar calor, lo vemos en cualquier fuego, cuando se añaden grasas a un fuego se avivan porque tienen poder combustible, y los seres vivos utilizan la presencia de ácidos grasos para quemarlos en sus, sobre todo generalmente en mitocondrias, y obtener esa energía que vamos a llamar ATP, que al final es un proceso de combustión química cuando se combinan con el oxígeno en reacciones químicas no biológicas, o cuando realmente se producen deshidrogenaciones, como es el caso de las oxidaciones biológicas. El apartado B, el esquema que se muestra, representa con fórmulas generales cómo se desarrolla una importante reacción de las grasas. Indique los nombres de los compuestos reaccionantes señalados como 1 y 2 y el producto final de la reacción señalado como 3. ¿Cómo se denomina esta reacción? Nos vamos un poquito al esquema que debe estar por aquí. Sí, efectivamente nos dice un poquito cómo se llama esta reacción, cuáles son o qué son las moléculas que hay en 1, 2 y 3. Bien, si nos situamos sobre las figuras de las moléculas 1, vemos que son cadenas zigzagueantes, largas cadenas hidrocarbonadas, simbólicamente representadas como esta especie de dientes de sierra, terminadas en este grupo carboxílico COH. Pues bien, tenemos un ácido graso, 2 ácidos grasos, 3 ácidos grasos, que al parecer no presenta saturaciones o insaturaciones, perdón, o dobles enlaces, y podemos decir que son 3 ácidos grasos seguramente saturados, ¿no? Más significa que van a reaccionar con esta molécula que hemos llamado propanotriol, 3 carbonos unidos a 3 grupos OH, OH, glicerina o propanotriol, también llamado glicerol, tiene 3 nombres, cuando se combinan mediante enzimas adecuadas, se produce la esterificación o la unión de un ácido graso con el alcohol. Ácido más alcohol, enlace éster, que lo podemos ver aquí como CO-O, este es un enlace éster. Como hay 3 ácidos y 3 grupos alcohólicos, se produce la triesterificación de los 3 ácidos grasos con la glicerina, y se libera una molécula de agua por cada enlace éster, por tanto 3 moléculas de agua. A este proceso de formación de triglicéridos se llama un proceso de esterificación, ¿no? Así que 1 ácidos grasos, 2 glicerol, 3 triacilglicéridos sería el nombre de este compuesto. Nos preguntaban el nombre de la reacción y el nombre de estos productos finales que ya os he comentado. Y en el apartado C, grasas y ceras, indique cuáles son las funciones que realizan estos dos tipos de lípidos y señala un ejemplo de cada uno de ellos. Bien, las grasas ya las hemos comentado, se llaman aceites vegetales o sebos animales, y su función claramente es energética, proporcionando en ambos seres vivos unos 9,5 kilocalorías por gramo de grasa, aceite o sebo, ¿no? También podemos decir que las propias grasas, recordamos que en el mundo animal, en algunos animales de climas fríos, tienen un segundo papel, que sería las grasas el papel de aislante térmico, de protección frente al clima extremo muy frío que vive en algunas zonas polares, los osos polares, hemos visto, los pingüinos, las ballenas, incluso algunos zorros órticos que también tienen un tejido adiposo importante. Las focas también, se me vino a la cabeza que ahora sería otro ejemplo de animal rellenito con triglicéridos y que tiene en sus tejidos adiposos gran cantidad de reservas.
Respecto a las ceras, no hemos hablado hasta ahora, pero se pueden clasificar como lípidos saponificables. Básicamente, químicamente no lo preguntan, pero son una esterificación, una única esterificación entre un ácido graso de una cadena muy larga y un alcohol que también presenta una muy larga cadena hidrocarbonada. Bien, cuando se esterifican estos dos componentes, el ácido más el alcohol, se forma un éster más agua y a ese éster lo vamos a llamar ceras, ¿no? Las ceras se presentan generalmente con papel estructural, ¿no? Las conocemos en la cera de los panales de las abejas, de los insectos sociales, abejas, las avispas, las propias termitas también, y forman parte de las celdillas de esas pupas o huevecitos que van a desarrollarse para formar nuevos individuos de la especie que estamos comentando, ¿no? También pues podríamos hablar de que las ceras, por su carácter hidrófobos, son completamente apolares e insolubles en agua, son como auténticos plásticos, pues se sitúan revistiendo las zonas que no deben realmente perder gran cantidad de agua, y estamos hablando de las hojas de los vegetales, ¿no? Si recordamos, las hojas presentan dos caras, una expuesta al sol, llamado la cara haz, un poco más brillante, que el reverso, la parte más opuesta al sol, la menos brillante, la que no recibe luz, que se llama embés. Si nos fijamos, la cara brillante, el haz, es más brillante por alguna causa, y es precisamente por la presencia de ceras. Estas ceras están situadas en esa cara muy abundantemente, no en el embés, para evitar la evaporación, la excesiva evaporación de su epidermis. La epidermis es muy transparente, muy fina y también fácilmente permeable a la salida de agua por el calor del sol al que están expuestos. Pues la capa cerosa impide esa intensa evaporación, y solo a través de los estomas o poros de la hoja podrían realmente regular su entrada o salida de agua, dependiendo de que estén o no abiertos, ¿no? En realidad solo se pueden deshidratar por la apertura de los estomas, pero no a través de la superficie del embés, puesto que está revestida por una cutícula, que en realidad es una capa de cera más o menos gruesa según el tipo de vegetal que sea o no, de zonas tórridas o zonas frías. Por tanto, sería un papel, en este caso la cera es un papel estructural protector, si queremos. En el siguiente ejercicio, septiembre de 2011, nos preguntan acerca de las propiedades de los fosfolípidos. Describa las características fundamentales de dicha molécula, ya la hemos comentado, y señala las diferencias con las moléculas que constituyen las grasas, ¿no? Si comparamos entre un fosfolípido y una grasa llamada triglicéridos, básicamente son muy parecidas, son glicerina unidas a dos ácidos grasos, pero la diferencia es que el tercer carbono de la glicerina en los triglicéridos está unido a un tercer ácido graso, y en los fosfolípidos ese tercer carbono con su grupo alcohólico H está fosfoesterificado al ácido fosfórico, y este ácido fosfórico a su vez está fosfoesterificado a un alcohol nitrogenado, como por ejemplo la colina. Esas sean las diferencias respecto a la estructura química de triglicéridos y de fosfolípidos. Explique cómo se establece la interacción de los fosfolípidos con el agua y mencione dos ejemplos de las posibles estructuras que organizan, ¿no? Bien, pues recordar un poquito que los fosfolípidos eran anfipáticos y sus cabezas polares se enfrentan hacia el agua, que se encuentra o bien en el citoplasma o bien en el líquido extracelular de la célula. Dos ejemplos de las posibles estructuras que se organizan. El ejemplo más conocido son las bicapas lipídicas que hemos visto, que son esas capas bien orientadas con los grupos polares hacia el exterior y los grupos apolares hacia el interior. Y un segundo grupo de estructuras que forman los fosfolípidos es cuando están en menor tamaño, en menor cantidad, son las micelas. Son estructuras esféricas
mucho más pequeñas, de una micra más o menos, y que al final están destinadas un poco quizá en algunos casos a transportar en su interior moléculas apolares, puesto que realmente por su carácter anfipático estas micelas pueden ir flotando en el agua, puesto que las cabezas polares están también hacia la superficie, permiten interaccionar con el agua, que suele ser sangre o savia, y en su interior pueden ir unidas mediante fuerzas de Van der Waals moléculas apolares que, si no estuviesen dentro de la micela, no podrían ser transportadas. Apartado C. Explique brevemente cuál es la función de los fosfolípidos en la célula, indicando con qué otros tipos de compuestos tienen que interaccionar para ejercer dicha función. Lo hemos repetido ya varias veces: fosfolípidos en las zonas de membrana celular o membranas de los orgánulos, y tienen que estar siempre asociadas casi en un 50% con proteínas que le van a dar la función característica, ¿no? Para entendernos, por ejemplo, que las mitocondrias funcionen diferente que un cloroplasto significa que sus proteínas son diferentes y permiten o no la entrada de los reactivos que necesita cada orgánulo celular. Modelo 2012. En relación a los fosfoglicéridos, seguramente ya hemos respondido a estas preguntitas. Nombre los tipos de moléculas que intervienen en la formación y señale su localización celular. Ya hemos repetido varias veces este punto, y explique y localice el carácter anfipático de un fosfoglicérido. También hemos visto este punto. Y ya para terminar, en junio de 2014 nos preguntan: los fosfolípidos son un grupo muy heterogéneo de biomoléculas que desempeñan importantes funciones biológicas. Explica las diferencias entre lípidos saponificables e insaponificables. Lo voy a repetir: son básicamente la presencia o no de ácidos grasos en su composición previamente libres, pero ahora esterificados. Saponificables con ácidos grasos en su interior, insaponificables sin ácidos grasos en su composición. Indique los tipos de lípidos saponificables que pueden encontrar en los seres vivos y su importancia biológica. Recordamos que los hemos llamado acilglicéridos, los hemos llamado también fosfoglicéridos, los hemos llamado ceras, y también existe un cuarto grupo de lípidos saponificables que estudiamos muy rápidamente, que se llaman los esfingolípidos, donde su función es muy parecida a los esfingolípidos a los fosfoglicéridos y suelen estar asociados a las membranas celulares del sistema nervioso, de las neuronas, ¿no? Los esfingolípidos son muy propios del mundo animal, sobre todo los nervios del mundo animal, y los fosfolípidos se encuentran en cualquier membrana, no solamente animal, sino vegetal. Indica dos tipos de lípidos insaponificables que pueden encontrar en los seres vivos y las moléculas de las cuales derivan químicamente, ¿no? Pues si hablamos de esos dos lípidos insaponificables que tenemos que recordar, en realidad hay tres. Hemos visto que hay uno muy poco frecuente que se llama las prostaglandinas, que son derivados de un ácido muy complejo insaturado llamado el ácido araquidónico, pero los dos más importantes, los dos que deberíamos responder insaponificables, son los isoprenoides o terpenoides, que derivan de esta molécula orgánica que se llama el isopreno, el 2-metil-1,3-butadieno, una molécula de 4 carbonos con un grupo metilo que se suele polimerizar, unirse a sí mismo, y cuando se unen dos moléculas de isopreno se dice que es un monoterpeno o terpeno, y a esos derivados de 2, 4, 6 isoprenos o 1, 2, 3 terpenos se dicen que son los isoprenoides o terpenoides. Puesto que no llevan ácidos grasos, se llaman insaponificables. Y el segundo grupo de insaponificables son los lípidos que hemos llamado esteroides, los que son parecidos al anillo de esterol, que en realidad recordar que son 3 anillos hexagonales y un anillo pentagonal, que están ordenados de una forma muy característica y que se llama anillo de esterano. ¿Dónde se pueden encontrar los isoprenoides y terpenoides? Pues tanto en el mundo animal como vegetal. Si nos acordamos, los monoterpenos se encuentran en el mundo prácticamente casi exclusivamente vegetal,
suelen ser esencias florales. Su papel, lógicamente, es como atrayente de insectos para la polinización. Hemos visto que hay diterpenos, triterpenos, tetraterpenos, homoditerpenos o moléculas que tienen 4 moléculas de isopreno. Hemos visto que hay algunas vitaminas, ¿no?, como la vitamina E y la vitamina K, que son vitaminas que tienen diferente función, pero que tienen traza isopreno-terpenoide. Y respecto, por ejemplo, a las moléculas que se llaman esteroides, derivan precisamente del añodesterano o de esterol, que se suele llamar también ciclopentano peridofenantreno, y que al final esas son moléculas cíclicas. Hemos visto su complejidad química y que a partir de ahí se forman lípidos insaponificables tan conocidos como el colesterol, como la vitamina D, como las hormonas sexuales, la aldosterona, incluso también como por ejemplo los ácidos biliares. Muchas gracias por vuestra atención. Esto es todo.